Gracias, señor presidente. Saludos a los compañeros diputados, a la secretaria de Hacienda, al equipo de la gobernación, al doctor Sasa, a todos sus funcionarios. Pues, de todas las discusiones de materia presupuestaria y después de escuchar las sectoriales, pues, esta intervención nos deja más aterrizados con la realidad financiera, porque ya nos enfrentamos a las cifras y a los planteamientos que ha venido desarrollando el gobierno. Y me gustó lo que hace un rato decía el doctor Luis Eduardo, y evoco pues esa frase que es un presupuesto conservador, un presupuesto racional y muy meticuloso y cuidadoso, porque si pasamos de 698.000 millones a 699.000, digamos que no es que sea timidez, sino es un acto más bien como de prudencia financiera. Hay algunos temas que quería compartir después de esa juiciosa y técnica presentación, algunas reflexiones que me ha generado pues, la misma. Los recursos de capital los recursos de inversión que estaban en 827.000 y pasan a 552.000 millones. De pronto hace parte de esa mirada prudente de lo que vendrá en el año siguiente. Yo tenía también otro tema para compartir y es el concepto de reserva, que últimamente tiende a estar en desuso e incluso los entes de control ya están solicitando que más bien hablemos de vigencias futuras y que ese concepto de reserva se mande como al archivo, como en términos futbolísticos se deje como en la banca y no se ponga a jugar tanto. Yo estoy soltando más bien como pequeñas reflexiones para ahora compartirlas, en cuanto que ese concepto de reserva pues como que no empata plenamente con una amplia planeación del sector. Bueno, los recursos propios vemos con satisfacción que después de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, la asamblea que asumió una postura un tanto impopular en el cambio del estatuto, porque tiene sus costos y nos los han dicho por ahí los gremios, los constructores nos han tirado a la rueda durísimo, pero vemos aquí reflejadas las cifras y vale la pena, pues ese es el esfuerzo fiscal, eficiencia fiscal que nos la tendrá que tener la nación en vigencias posteriores y bueno, es un poco el tema de fortalecer las finanzas y los recursos endógenos. También ver esto, doctora Nadine, con el marco fiscal de mediano plazo y cómo han venido empatando lo que nosotros planteábamos desde el mismo plan de desarrollo con cada una de las vigencias anuales y cómo digamos hay esa sincronía entre lo que se planeó y lo que se ha venido y lo que está proyectado a unos 10 años, que es el marco fiscal de mediano plazo. Sí me preocupó muchísimo, y lo decía el doctor Ochoa, el tema educativo. No es un tema de ustedes, pero es un tema estructural que habrá que planteárselo al gobierno nacional, porque si el éxodo poblacional continúa como lo vemos en Boyacá, pues vemos esos datos decrecientes y preocupantes que ustedes nos comentaban, doctora Nadine, de pasar de 435.000 millones en el 12 a 418.000 en el 13 y proyectarnos a 384.000, y entonces vamos a tener menos niños, menos maestros, menos administrativos y un servicio educativo más deficiente. Esto nos invitará, doctora Nadine y queridos compañeros, a plantear reformas educativas. Las relaciones alumno-docente están muy rígidas, muy estrictas y no tienen en cuenta la densidad poblacional de departamentos y la dispersión poblacional de departamentos como Boyacá. Este es un tema preocupante porque si se quiere, de los 3.2 billones que valió el plan de desarrollo, cerca de 2 billones son de educación. Y si seguimos perdiendo, pues las finanzas no solo de Boyacá, sino de todas las entidades territoriales, pues van a tener amenazas muy graves. El tema deberíamos, y con el liderazgo de la Secretaría de Hacienda, de Educación,
Construir una mesa regional para discutir con el Ministerio de Educación Nacional algunos cambios normativos en las relaciones técnicas, relación alumno-docente, relación alumno-grupo, relación alumno-administrativo, relación alumno-directivo-docente, porque tendemos pues a perder en cuestión de 2 años, tendemos a perder 50.000 millones de pesos. Y la doctora Nadine lo decía, y creo que el tema no puede pasar inadvertido. En salud también pues, yo vi como en el 12 estábamos en 151.000 millones, 13 157.000 y 14 89 por algunos cambios, y también quisiera pues, que los miráramos el tema de salud. Y un concepto que con lo del invierno y todo nos invita a algunas reflexiones, es el tema de atención de desastres, porque estábamos en 1.100 millones en el 12, este año 1.300 millones, y para el otro año vamos a estar en 616 millones, y se nos viene el invierno, se nos vienen temporadas complejas. Es un sector donde habría que mirarlo y ver si podemos enfrentar todos los desafíos de la prevención de los riesgos con 600 millones de pesos. Los gastos de funcionamiento, también debo decir, lo explicaba el doctor Ochoa, han sido manejados con racionalidad, con criterios de cuidado. Yo creo que esa tendencia nos permite seguir saliendo airosos en los indicadores de ley 617 y ser bien vistos por el gobierno nacional. Sí, perdón. Pero sí sería bueno después mirar cómo zanjamos la diferencia entre el Ministerio de Hacienda y la Contraloría, porque nos calificaron diferente, y es que son 18 puntos de diferencia. Bueno, estamos por debajo del 55, no hay ningún problema, porque la ley 617 nos da un termómetro que estamos, pero digamos los 18 puntos valdría la pena ya por efectos académicos y administrativos saber por qué es tan grande esa diferencia entre Hacienda y Contraloría General. Bueno, el doctor Ochoa, que también es un apasionado del deporte, ya se había adelantado en el tema, pero yo lo retomo. Indudablemente que son cerca de 3.000 millones de pesos que ponen en riesgo algunas, y no es un tema también del gobierno, se nos cae la telefonía. Me explicaba aquí el doctor Carlos, que conoce muy bien el tema, la estampilla Pro Desarrollo. Pues habrá que mirar esas contingencias, cómo las manejamos, porque nosotros somos fuertes en juegos nacionales, somos potencia deportiva, y digamos dejar la invitación a ver cómo entre todos, si la asamblea tiene que hacer ajustes, que el tema del deporte tenga, como lo ha tenido siempre, pues dolientes, y que visibilicemos esos 3.000 millones de pesos que preocupan un poco. Importante también saber lo de la capacidad de endeudamiento, que hasta el momento no sea necesario, pero tampoco que se descarte. Yo creo que dentro de la gestión pública la herramienta del empréstito pues sigue siendo válida en la medida que tenga un destino claro, serio, y creo que nuestro semáforo en verde es una prueba de las finanzas que vive el departamento. Pero también preocupa las contingencias de las sentencias. Yo creo que ese es un freno grande, y el doctor Sasa que ha estado tan juicioso en el tema, pero que es tan impredecible que se sale de lo que nosotros podamos estimar. Con el solo caso del Dama Charrá de 14.000 millones, pues afecta muchas cosas. Entonces, yo creo que la defensa judicial que se ha hecho muy bien, y es un punto donde habrá que fortalecerlo, habrá que mirarlo con todo ese rigor que lo vienen haciendo, y incluso más, porque sí tenemos ahí un talón unas herencias ahí que tenemos sobre la marcha, que no podemos, un peso alto para llevar en el viaje, que nos pesa mucho pues el tema de contingencias y de pasivos. Hay algunos bienes improductivos, por ejemplo, mirando de Infiboy, no son tan grandes, no impactan tanto. Tenemos muchas fincas, tenemos hoteles, tenemos algunos bienes del departamento que podríamos, doctora Nadine, reconsiderar su uso, su explotación y su aporte a los recursos endógenos, mirarlo con los demás entes descentralizados. Yo creo que sí, las finanzas, los criterios de manejo han sido muy racionales.
la prueba son los indicadores de 6 y 7, la prueba es que tenemos semáforo en verde, la prueba es que nos dimos la pena de crecer en los recursos endógenos, pero con los riesgos de la disminución de los recursos exógenos, como lo de educación, pues nos tocará hacer muchos más esfuerzos porque el tema es complejo. 50.000 millones menos en educación pesan, y es un tema también estructural porque es la deserción poblacional y el éxodo poblacional de muchos campesinos. Yo cerraría diciendo que vemos con tranquilidad desde la Asamblea cómo las finanzas han ido avanzando en una marcha ordenada, gradual, que tienen sus fortalezas, tienen amenazas en lo de sentencias judiciales, en lo de educación, pero creo que ahí va, digamos, la Asamblea respaldando al gobierno en fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación, los recursos propios, y sí me queda un sabor, pero es un sabor, digamos, que es de la estructura financiera de los departamentos, que algún día habrá que repensarlo en el país, y es que nosotros por un lado con salud y educación controlando que no se consuma, pero habrá que también buscar una mesa de trabajo con el gobierno y propiciar nuevas fuentes que nos saquen de la cerveza, que nos saquen. Habrá que discutir con la nación que algún día no sean parte del IVA, que algún día no sean parte de la renta, de otra manera, porque claro, siempre tomando cerveza, y una cerveza que no se la compran nuestros campesinos sino importada, pues es un contrasentido, pero no es del gobierno departamental, sino de la filosofía tributaria nacional, no es un tema para abordar. Pero yo cerraría aquí, yo creo que me quedo muy satisfecho, digamos, con la evolución financiera del departamento, y esperamos seguir ese, doctor Luis Eduardo, ese enfoque tan conservador de las finanzas. Muchas gracias, presidente.